Buenas noches con todos. Hoy voy a exponer sobre lupus y nefritis proliferativa y el tratamiento. La nefritis lúpica es una glomerulonefritis que va a ser mediada por inmunocomplejos y va a afectar aproximadamente a la mitad de los pacientes que presentan lupus. Tanto el diagnóstico como el tratamiento temprano son importantes, ya que la afectación renal en el lupus va a llevar una gran morbilidad y mortalidad. Tanto los hispanos como los americanos africanos son los que van a tener mayor probabilidad de progresión a enfermedad renal terminal, más que los asiáticos y los caucásicos. Actualmente las tasas de remisión para nefritis lúpica siguen siendo subóptimas, con un 30% de los pacientes que van a progresar a enfermedad renal crónica terminal. Dentro de la clasificación de la nefritis lúpica del 2003 del Instituto Nacional de Nefrología, tenemos 6 clases, de las cuales yo voy a hablar sobre la 3 y la 4, que son parte de la nefritis lúpica proliferativa. En la clase 3 vamos a encontrar una nefritis lúpica focal, es decir, que focal que está afectado a menos del 50% de los glomérulos, en la que van a haber lesiones tanto de tipo endocapilar como extracapilar. Y la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, en la que va a estar afectados más del 50% de los glomérulos, en la que pueden haber lesiones segmentarias o globales. Segmentarias si está afectado un segmento del glomérulo, o global si está afectado el glomérulo en su totalidad. Con respecto a la terapia de inducción, la terapia de inducción se refiere al uso de agentes inmunosupresores para tratar el daño renal mediado por los inmunocomplejos, ¿no? Eh, el daño renal se va a evidenciar por una reducción de la función renal, por un aumento de la creatinina, por hematuria y proteinuria. Entonces la terapia de inducción va a ser el tratamiento estándar para la nefritis lúpica proliferativa, tanto grado 3 como grado 4, sobre todo si se encuentra con una proteinuria en rango nefrótico. Vamos a hablar de remisión cuando la proteinuria disminuya en más de un 50% del valor con el que ingresa el paciente, un mejoramiento o estabilización de la creatinina o el filtrado glomerular y una mejoría en el sedimento urinario, es decir, que ya no haya hematuria, ¿no? Ahora, con respecto a la terapia de inducción, los estudios han demostrado que tanto la ciclofosfamida como el micofenolato de mofetilo son ambos efectivos para la terapia de inducción. Y si un paciente es resistente, por ejemplo, a micofenolato o mofetilo, se puede cambiar a ciclofosfamida. Y si se inicia con ciclofosfamida y presenta resistencia a esta, se puede cambiar a micofenolato mofetilo. Y se dice que hay fracaso en llegar a la remisión cuando ya ha estado en terapia de inducción por 6 meses y no se ha logrado no se han logrado los objetivos que mencioné previamente. Con respecto a la evidencia de la terapia de inducción, el primer estudio que se hizo para ver lo que es la terapia de inducción fue con 111 pacientes, en el que un grupo se le dio prednisona a dosis altas, otro grupo se le dio ciclofosfamida vía oral, a otro grupo acetoprina, a otro grupo ciclofosfamida más acetoprina y el último grupo recibió ciclofosfamida endovenosa. En ese estudio se pudo ver que tanto los grupos con ciclofosfamida y acetoprina, y también aparte todos los pacientes que recibieron ciclofosfamida y acetoprina también recibieron dosis bajas de prednisona. Ahora, en los 5 años de seguimiento, se vio que de estos 5 grupos, el que menos preservó la función renal fue el grupo que recibió solo corticoides. A los 7 años de seguimiento, se logró evidenciar que los mejores resultados se lograron con el uso de ciclofosfamida endovenosa. Sin embargo, todos los grupos que recibieron ciclofosfamida se vio con efectos adversos e infecciones como el herpes zóster e insuficiencia ovárica prematura. El riesgo de cistitis hemorrágica se vio incrementado solo en los pacientes que recibieron ciclofosfamida por vía oral. Más adelante se hizo otro ensayo en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud, en la que hubieron 82 pacientes, en la mayoría fueron caucásicos con hematuria, tuvieron más de 1 gramo de proteinuria
y con la creatinina de un rango de 1,6 a 2 miligramos. Y ahí se comparó el uso de metilprednisolona mensual, endovenosa, con la ciclofosfamida por 6 meses, más dosis trimestrales por 2 años, y la terapia combinada. A ambos también se le dio prednisona por vía oral. Se vio que las tasas de remisión al grupo con ciclofosfamida fueron de un 62%. El grupo que recibió terapia combinada, es decir, la metilprednisolona con la ciclofosfamida, fue de un 85%. Y el grupo que solo recibió los corticoides, la remisión fue solo de un 29%. Sin embargo, en los tres grupos se vieron efectos adversos como necrosis avascular, herpes zóster, infecciones y una vez más con la ciclofosfamida se vio amenorrea. A los 5 años de seguimiento, el riesgo de llegar a enfermedad renal crónica terminal fue mucho mayor con metilprednisolona. Y a los 11 años se vio que los grupos que recibieron ciclofosfamida tuvieron mayores tasas de remisión. Asimismo, también en el 2004 el grupo Cochrane, en un metaanálisis, también respalda lo que es la eficacia de la ciclofosfamida para lo que es la preservación de la función renal. Y acá también en este metaanálisis también se ve lo que es el riesgo alto de infertilidad que ya se habían visto en los anteriores estudios. Sin embargo, no encuentran mayor riesgo de infecciones o malignidad entre ciclofosfamida o corticoides. Para establecer ahora lo que era la dosis de la ciclofosfamida y la duración, se hizo el estudio de Eurolupus y ahí se vieron dos grupos. Un grupo se le dio la ciclofosfamida endovenosa a 0,5 miligramos por metro cuadrado mensualmente por 6 meses y luego dos dosis adicionales trimestrales. Y a otro grupo se les dio la ciclofosfamida dosis baja, 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis. Y bueno, adicionalmente a ambos grupos también se les dio los pulsos de corticoides y después se les siguió dando dosis bajas de prednisona. A ambos grupos también se les dio satioprina como terapia de mantenimiento por aproximadamente 30 meses. A los 41 meses de seguimiento se vio que tanto las dosis bajas de ciclofosfamida como las dosis altas tuvieron igual eficacia en inducir la remisión renal, en un 71% con ciclofosfamida dosis bajas versus un 54% dosis altas. También se vio que con dosis bajas hay menos tasas de infecciones severas, aunque no fue estadísticamente significativo. Y una vez más se evidenció que la infertilidad es uno de los principales efectos adversos que se ve en mujeres jóvenes en las que se le da la ciclofosfamida. En Hong Kong también se hizo un estudio comparando la ciclofosfamida con la prednisolona más el micofenolato mofetilo, perdón, ciclofosfamida con prednisolona versus micofenolato mofetilo con prednisolona. Y ahí se evidenció que a los 12 meses el micofenolato mofetilo tiene una eficacia similar como la ciclofosfamida, 81% versus 76%. Y las infecciones son menores en los pacientes que se les dio el micofenolato mofetil, un 19% versus un 33% con la ciclofosfamida. Y otra vez se volvió a ver lo que es la menorrea en un 23% de los pacientes con ciclofosfamida. Luego se hizo otro estudio también para comparar lo que es el micofenolato mofetilo con la ciclofosfamida, un estudio de no inferioridad, en los que después de 24 semanas, el grupo que recibe micofenolato mofetilo llega a la remisión en un 22% y el de ciclofosfamida llega solo en un 6%. Al final del estudio, con micofenolato mofetilo hubo remisión en un 51% de los pacientes y con ciclofosfamida en un 30%. Ahora, lo particular de este estudio, en el que se ve que con el micofenolato mofetilo hay mucha mayor tasa de remisión, es que la mayoría fueron pacientes afroamericanos. Y bueno, también se vio un mayor riesgo de infección con ciclofosfamida. Como en este grupo se vio que las tasas de remisión de micofenolato con ciclofosfamida, sí había una diferencia notable. Luego se hizo otro estudio mayor en el que se incluye pacientes afroamericanos, hispanos, asiáticos y caucásicos, ¿no?
porque en el anterior solo habían, la mayoría eran afroamericanos, y se compara el micofenolato mofetilo con ciclofosfamida. Y en este estudio sí se ven tasas de remisión más parecidas. Con el micofenolato mofetilo se ve una tasa de remisión del 56% y con la ciclofosfamida se ve un 53%. Y lo que sí se evidenció es que en afroamericanos e hispanos la tasa de remisión con micofenolato era de un 60% y con ciclofosfamida era solo era de un 38%. Entonces se concluyó que en realidad el micofenolato mofetilo va a ser es tan eficaz como la ciclofosfamida para inducir remisión, pero tiene un mayor beneficio si se usa en población afroamericana o hispana. Con respecto a lo que es la terapia de mantenimiento, la terapia de mantenimiento se la usa para lograr el estado de remisión en los pacientes que solo tuvieron remisión parcial con la terapia de inducción para prevenir recaídas o en los pacientes en los que sí se llegó a un grado completo de remisión, pero se quiere prevenir que vuelvan a recaer, ¿no? Para la terapia de mantenimiento se han usado tanto el micofenolato mofetilo como la cetoprina y ambos han demostrado ser superiores a la ciclofosfamida para lo que es el mantenimiento, ambos con tasas bajas de infección y sobre todo amenorrea en comparación con la ciclofosfamida. En un ensayo de 105 pacientes se compararon el micofenolato mofetino con la cetoprina luego de haber recibido la terapia de inducción con ciclofosfamida según el protocolo de Eurolupus y se vio que a los 5 años no hubo diferencia significativa en que haya un nuevo compromiso renal y las tasas de brote de recaída fueron del 19% con micofenolato y 25% con acetioprina. Y los efectos adversos fueron similares, a excepción de las citopenias, que más frecuentemente se vio que ocurren con azatioprina. Ahora, con respecto a las nuevas terapias para nefritis lúpica, como dije al inicio, aproximadamente el 30% de los pacientes va a progresar a enfermedad renal crónica terminal a pesar de la terapia de inducción y de mantenimiento que se les dé. Por lo que se están estudiando nuevos agentes, nuevas terapias, dentro de las cuales la terapia contra células B, por lo que se ha visto que los linfocitos B están implicados en el daño inflamatorio de la nefritis lúpica. Se ha estudiado el rituximab, que es un anti-CD20 asociado a micofenolato mofetilo, pero se ha visto que no hubieron diferencias entre el grupo que recibió micofenolato mofetilo con rituximab y el que recibió solo el micofenolato mofetilo con respecto a las tasas de remisión renal. Lo que sí se ha observado con el rituximab es que hay una disminución en los marcadores serológicos con respecto al complemento C3, C4 y hay una disminución también de anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Las otras terapias que se han estudiado son la inhibición de los proteasomas e inmunoproteasomas. Ya que en la terapia anterior anticélulas B, en realidad no se destruyen las células plasmáticas que van a ser las principales responsables de producir los anticuerpos, por lo que se las está estudiando estas como un objetivo de tratamiento. Se ha estudiado el bortezomib y se ha visto en pequeños estudios que reduce la actividad del lupus, pero ese pequeño estudio que se hizo tuvo que ser descontinuado porque algunos pacientes empezaron a presentar efectos adversos hematológicos y neurológicos. La otra terapia que está estudiada es contra células T, los inhibidores de la calcineurina, que ya son usados para tratar otras glomerulopatías, entonces se los consideraron también para el tratamiento de la nefritis lúpica. Y hay un estudio de 40 pacientes en los que comparan la ciclosporina con la ciclofosfamida y se muestran similares tasas de remisión a los 18 meses, y también similares tasas de recaída a los 40 meses. Hay otro estudio chino que comparó la terapia de inducción de 6 meses contra colimus versus micofenolato de mofetilo y también encuentra tasas similares de remisión. Ahora, el efecto extra que tienen los inhibidores de la calcineurina es que también reducen la proteinuria porque estos estabilizan el citoesqueleto de la actina de los pogocitos
Y aparte también producen vasoconstricción de la arteriola aferente con una disminución del flujo y menor filtración, por lo que lleva a una menor proteinuria. Y con respecto a los inhibidores del interferón alfa, se ha visto también niveles altos de actividad de interferón alfa asociados a pacientes que tienen anticuerpos anti-RO y anti-ADN doble cadena positivos. Se ha visto también un aumento de la liberación del interferón alfa por parte de las células dendríticas y en ratones se ha visto que estos pueden inducir glomerulonefritis y acelerar el desarrollo de una nefritis lúpica. Se ha estudiado el rontelizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra interferón alfa. Eh, Sin embargo, no ha pasado la fase 2 del ensayo clínico porque no ha demostrado reducir la actividad de la enfermedad. Se ha estudiado también el cifalimumab, que sí ha demostrado mejorar las tasas de respuesta de la actividad a la actividad de lupus. Y esos son todos los nuevos tratamientos que mencionaba el artículo y los estudios sobre la terapia de inducción y mantenimiento.